Estaba en el vestíbulo de mi propia casa, un espacio que siempre consideré mi santuario, pero que ese viernes, 15 de noviembre, se sentía extrañamente frío. Me acomodaba el abrigo, un gesto automático, preparándome mentalmente para el almuerzo urgente en casa de Mauricio. Mi hijo había insistido con una gravedad inusual en su voz. Dijo que necesitábamos discutir mi seguro médico y firmar unos papeles para facilitar las cosas ahora que tengo 72 años. La puntualidad siempre fue mi fuerte, herencia de mis días como enfermera jefe, donde un minuto podía ser la diferencia. Eran la 1:00 p.m. en punto. Justo cuando mi mano giraba el pomo de la puerta, mi teléfono vibró sobre la consola de caoba. Una vibración corta, seca, que pareció detener el tiempo. No era una llamada, era un texto. El remitente era el doctor Álvaro Quintana, el abogado de la familia y el amigo más leal de mi difunto esposo durante 30 años. Un hombre que no usaba mensajes de texto para trivialidades. Prefería el peso de una llamada formal. Lo abrí. La pantalla iluminó 4 palabras en mayúsculas que helaron mi sangre más que el aire de noviembre. «Isadora, no vayas». Mi respiración se atoró. ¿No ir? ¿A casa de mi único hijo? Mi mirada cayó instintivamente sobre el objeto que Mauricio me había dejado la noche anterior, esperando sobre la misma consola. Una pulcra carpeta de cuero marrón. En la portada, una etiqueta impresa con una inocencia casi insultante. Gestión médica. Esa era la carpeta que contenía los papeles que debía firmar hoy, el supuesto motivo de la urgencia. Mi mano temblaba ligeramente, no por la edad, sino por la adrenalina. Marqué el número de Álvaro. Contestó al primer tono, sin saludar. «Isadora, gracias a Dios que lees tus mensajes. ¿Ya saliste? ¿Firmaste algo?» Su voz, usualmente calmada y profunda, estaba tensa, agitada. «No, Álvaro, estoy en la puerta. Tengo la carpeta aquí mismo», le respondí, mi propia voz sonando extraña, como si viniera de lejos. Podía oírlo. Respirar fuerte al otro lado de la línea, como si hubiera corrido. «Escúchame con atención», dijo. «Mauricio me envió una copia anoche para una revisión rápida de cortesía. Isadora, eso no es para tu seguro médico. Es un poder notarial general». El silencio en el vestíbulo se volvió pesado, opresivo. «Un poder general», repetí, la palabra sonando a metal en mi boca. «Pero Mauricio dijo que era solo para gestionar los trámites del hospital. Dijo que Camila estaba preocupada por sí. Yo tenía una emergencia y ellos no podían acceder a mis informes médicos». Mi voz, a diferencia de la de Álvaro, se había vuelto serena, casi quirúrgica. Era la misma calma que usaba en la unidad de cuidados intensivos cuando sonaba una alarma de código azul. La calma antes de la acción precisa. Dijo que era una formalidad para protegerme. Insistí, más para mí misma que para él. La mentira ahora colgaba en el aire, visible y tóxica, como un gas incoloro. La carpeta marrón en la mesa parecía observarme, cómplice de la farsa. «Isadora, conozco a Mauricio desde que nació, pero esto es grave», dijo Álvaro, bajando la voz. «El documento que tengo aquí, el que te quieren hacer firmar entre el postre y el café, no menciona seguros. Le da a tu hijo el control absoluto. Cito la cláusula 7b, poder general e irrevocable para administrar, hipotecar y vender todos los bienes raíces». Hice un zoom mental. Bienes raíces. Mi casa. La casa donde Mauricio creció. La casa que pagué con 40 años de trabajo. No era para cuidarme. Era para despojarme. La revelación no me hizo llorar. Me hizo enfocar. La imagen de Camila mirando mis muebles con ojos evaluadores la semana pasada cobró un nuevo sentido. «Álvaro», lo interrumpí suavemente. Mi tono ahora firme. «Entendido. No voy a ir. ¿Qué sigue?» El abogado pareció sorprendido por mi frialdad. «Primero, no lo confrontes. No ahora. Tienen que creer que sigues ignorante. Gana tiempo. Diles que te sientes mal, que tuviste un mareo. Cualquier cosa». Asentí, aunque él no podía verme. Miré mi reflejo en el espejo del vestíbulo. 72 años, cabello plateado perfectamente peinado, el collar de perlas de mi aniversario. No parecía una mujer a punto de ser declarada incompetente por su propia sangre.
Parecía una mujer lista para una batalla. ¿Creen que estoy senil, Álvaro? ¿Creen que después de gestionar un hospital entero durante 20 años no puedo leer un contrato? Isadora, el documento es complejo. Está diseñado para engañar, empezó a decir Álvaro, pero yo ya estaba actuando. Nos vemos en tu oficina el lunes a primera hora. Traeré la carpeta. Colgué y marqué el número de Mauricio. Mi voz cambió instantáneamente, volviéndome frágil, temblorosa, la voz que ellos esperaban de mí. Mauricio, hijo, qué pena. No voy a poder ir. Me levanté muy mareada. Creo que me bajó la presión. Escuché un suspiro de impaciencia ahogado al otro lado. Fue Camila, sin duda. Luego la voz untuosa de mi hijo. Mamá, pero... Quédate tranquila, no te preocupes. ¿Paso más tarde a verte? Llevo los papeles y firmamos tranquilos en tu casa. Así no te mueves. La insistencia era casi cómica. Tan torpes. No, hijo, para nada. El médico me pidió reposo absoluto hoy. No quiero ni pensar en papeles. Además, el doctor Quintana me llamó por otro asunto y se ofreció a revisar esos documentos del seguro para asegurarse de que todo esté en orden. Ya sabes cómo es Álvaro de meticuloso. Al otro lado de la línea, el silencio fue total. Un silencio profundo, cargado de pánico. Pude imaginar la mirada de Mauricio a Camila, la palidez en su rostro. «Ah, Álvaro», balbuceó mi hijo de 45 años. «Pero, mamá, no era necesario molestarlo, era algo simple». «Nunca es molestia, hijo. Lo veré el lunes. Hablamos después. Descansa». Colgué el teléfono. El poder acababa de cambiar de manos, y ellos ni siquiera lo sabían. Me quité el abrigo lentamente. El almuerzo había sido cancelado, pero la guerra acababa de empezar. Miré la carpeta Gestión Médica sobre la consola. La tomé. Era ligera, pero pesaba como una lápida. El plan de mi hijo y mi nuera no era solo avaricia. Era un borrado. Querían borrarme de mi propia vida, de mi propia casa. Confundieron mi amor incondicional con estupidez. Confundieron mis años de sacrificio con debilidad. Se habían olvidado de quién era yo. Se olvidaron de que una enfermera jefe sabe exactamente cómo encontrar una vena y cómo aplicar la presión necesaria. Iba a recordarles cuánto había costado cada ladrillo de esa casa. Mi vida no había sido un camino de rosas, había sido un monumento de sacrificios silenciosos, y Mauricio era la corona de esa devoción. Cuando mi esposo, Roberto, falleció hace 20 años, Mauricio tenía 25 y acababa de ser aceptado en una universidad privada de prestigio. La gente me sugirió vender la casa, reducir mis gastos. En lugar de eso, acepté el puesto de enfermera jefe. Eso significaba turnos dobles de 16 horas durante casi 10 años. Recuerdo las noches llegando a casa a las 11 p.m., con los pies hinchados y la espalda rígida, solo para revisar las facturas. Pagué cada centavo de esos $80,000 de su matrícula, asegurándome de que él nunca sintiera la ausencia de su padre en su futuro. Quería que él tuviera el impulso que yo nunca tuve. Luego vino Camila. Se casaron rápido. Mauricio, ahora un agente inmobiliario incipiente, quería comprar una casa en un vecindario que estaba por encima de sus posibilidades. «Mamá, es una inversión. Necesitamos proyectar éxito», me dijo. Camila, con su sonrisa brillante y sus ojos calculadores, añadió: «No podemos vivir en cualquier lugar, Isadora. Piensa en tu futuro nieto». Así que hace 5 años tomé la decisión. Vendí mi pequeño apartamento de soltera en la playa, mi único refugio personal. Eran 50 metros cuadrados de paz y recuerdos de Roberto. Obtuve $120,000 por él. Se los di íntegros como enganche para su casa. «Es su patrimonio, mamá», dijo Mauricio, mientras aceptaba la transferencia. No, era mi patrimonio, pero no discutí. Cuando nació Lucas, mi nieto, la alegría fue inmensa, pero también vino con una nueva serie de expectativas. Camila decidió que era el momento perfecto para lanzar su blog de estilo de vida. Obviamente eso requería tiempo completo. «¿Podrías cuidarlo, Isa? Solo mientras arranco. No confío en las niñeras». Lo que comenzó como una ayuda temporal se convirtió en mi trabajo no remunerado de tiempo completo. Durante 3 años he sido la cuidadora de Lucas, 5 días a la semana.
de 8 a.m. a 6 p.m. He cambiado pañales, curado fiebres, preparado comidas y enseñado sus primeras letras. Un cálculo rápido me decía que les estaba ahorrando, conservadoramente, $1.500 al mes en cuidado infantil. «Es lo que hacen las abuelas», decía Camila con ligereza. Mientras tanto, mi propio bienestar financiero se estaba volviendo nebuloso. Mauricio había insistido hacía un par de años en ayudarme con mis inversiones, las que Roberto y yo habíamos construido meticulosamente. «Mamá, el mercado ha cambiado. La tecnología es complicada. Déjame manejarlo. Así no te estresas». Acepté, creyendo que era su forma de devolverme el favor. Pero cada vez que pedía ver los estados de cuenta detallados de mis $250.000 en inversiones, él se volvía evasivo. «Todo está en orden, mamá. No te preocupes por esos números. Son muy complicados ahora». La condescendencia era tan suave que casi la confundía con preocupación. Él sabía que yo había manejado presupuestos millonarios en el hospital, pero ahora, aparentemente, no podía entender un simple balance. Camila, por su parte, jugaba un juego diferente pero complementario, el del gaslighting. Su táctica era sembrar la duda sobre mi competencia mental. «Isadora, te lo dije ayer. ¿No te acuerdas?», decía con una falsa dulzura cuando yo preguntaba por un gasto. O «Ay, suegra, dejaste las llaves en el refrigerador otra vez». Nunca había sucedido. El peor fue el mes pasado. «¿Estás segura de que te di ese dinero para el supermercado, mamá? Creo que estás olvidando todo», lo dijo frente a Mauricio, quien solo bajó la mirada, cómplice silencioso. Estaban construyendo una narrativa, ladrillo a ladrillo. La de la anciana senil que necesita supervisión urgente. La camioneta BMW X5 apareció en su garaje hace 6 meses. Un monstruo de lujo gris grafito que apenas podían pagar. O eso sospechaba yo por la tensión en el rostro de Mauricio. Camila, sin embargo, la lucía. Sus publicaciones en redes sociales, que yo seguía en silencio desde mi vieja tablet, eran un desfile de bolsos de diseñador, probablemente falsos. Noté con mi ojo clínico para los detalles. Y almuerzos en restaurantes caros. El blog de estilo de vida parecía requerir un estilo de vida que claramente no generaba. Me pregunté con una punzada fría, ¿quién estaba financiando realmente esa fachada? ¿Mi dinero? ¿El que supuestamente era muy complicado para mí? La solicitud de ayuda con mi casa comenzó hace 3 meses. Camila la mencionó primero. «Suegra, esta casa es enorme para ti sola. Esos $700.000 estarían mejor trabajando en una inversión. Podrías mudarte a un condominio de lujo, con asistencia». La palabra asistencia me dio escalofríos. Mauricio fue más directo. «Mamá, la casa necesita reparaciones que no puedes supervisar. ¿Y si te caes?». Estaban probando el terreno, midiendo mi resistencia. Mi casa no era solo una propiedad, era mi fortaleza, mi independencia. El lugar donde viví, amé y lloré. Y ahora, ellos la veían solo como un cajero automático. Recuerdo una conversación específica. Hace unas semanas, yo estaba en su cocina, limpiando el desastre que Lucas había hecho con la merienda. Mauricio y Camila estaban en el patio, creyendo que yo no los oía. «No podemos esperar más, Mauricio. Las tarjetas están al límite», siseó ella. «Lo sé, Cami, lo sé. Pero ella es terca. Necesito encontrar la manera correcta de plantearlo. Tiene que ser algo que no pueda rechazar, algo por su propio bien». «Pues encuéntrala rápido», respondió ella. «O ese bien tuyo va a terminar viviendo con nosotros porque el banco nos quitará esta casa, la casa que yo les había comprado». La ironía era tan amarga que casi me ahoga. La llamada de Álvaro del viernes no fue una sorpresa, fue una confirmación. El rompecabezas que había estado armando en mi mente, la evasión financiera, el gaslighting de Camila, la deuda de la BMW, la presión por la casa. De repente encajó perfectamente. El almuerzo urgente, los papeles de gestión médica, el poder notarial. No era una preocupación repentina por mi salud, era el cierre de la trampa. Habían decidido que yo, Isadora Villalba, 72 años, enfermera jefe retirada,
Era un obstáculo financiero que debía ser gestionado. Habían subestimado fatalmente mi capacidad analítica. Mi amor por Mauricio era incondicional, sí, pero mi respeto por mí misma acababa de encontrar su límite. Mi vulnerabilidad siempre había sido él y mi nieto Lucas. Ellos lo sabían y lo estaban usando como palanca. Cuidar a Lucas 5 días a la semana no era solo un favor, era mi acceso a él. Me pregunté si su próximo paso, después de declararme incompetente y vender mi casa, sería limitarme el acceso a mi nieto si no cooperaba. El mapa de riesgos se expandió en mi mente, de lo financiero a lo patrimonial y ahora a lo emocional. El sacrificio más doloroso no fueron los $80,000 de la universidad, ni los $120,000 del apartamento, ni siquiera los $1,500 mensuales en cuidado infantil que nunca me agradecieron. El verdadero sacrificio había sido mi silencio, el haberme tragado las pequeñas faltas de respeto, las mentiras piadosas, la condescendencia. Había permanecido en silencio por mantener la paz familiar, por proteger la imagen idealizada de mi hijo. Ese silencio se había terminado el viernes a la 1:00 p.m. Ahora era el momento de la precisión quirúrgica. Ellos habían trazado su plan, creyendo que yo estaba en la oscuridad, pero yo había estado observando. Había estado conectando los puntos. Mi casa de 40 años, valorada en $700,000, y mis ahorros de jubilación de $250,000 no iban a financiar la vanidad de Camila, ni a salvar a Mauricio de su debilidad. Habían confundido mi paciencia con pasividad. Habían confundido mi amor con estupidez. Era un error de cálculo que les costaría muy caro. El lunes por la mañana, en la oficina de Álvaro, comenzaría mi contraofensiva. Y yo, a diferencia de ellos, tenía cada recibo guardado. El lunes por la mañana, a las 9:00 a.m. en punto, yo no estaba en la casa de mi hijo, sino en el despacho del doctor Álvaro Quintana. Su oficina olía a lo que yo asociaba con la verdadera seguridad. Café fuerte, libros antiguos encuadernados en cuero y el leve aroma a cera para muebles. Era un santuario de lógica y ley, un agudo contraste con la trampa emocional que Mauricio y Camila habían preparado. Álvaro no perdió el tiempo. Sobre su escritorio de 1900 roble macizo, no estaba la carpeta marrón de gestión médica, sino una copia impresa del documento que Mauricio le había enviado. «Isadora», dijo, su voz grave resonando en la silenciosa habitación, «quiero que veas esto con tus propios ojos. No la copia que te dieron, sino la que enviaron para el registro notarial». Tomé el fajo de papeles. Eran 12 páginas, llenas de una jerga legal densa diseñada para fatigar al lector. Pero yo estaba entrenada para leer informes médicos complejos. Esto no era diferente. Fui directamente a la sección que él había marcado. Cláusula 7b. Mis ojos escanearon el texto. Por medio del presente, la señora Isadora Villalba confiere poder general, ilimitado e irrevocable a favor del señor Mauricio Villalba. Hice una pausa en esa palabra. Irrevocable. Una palabra que no se usa para ayudar a alguien con un seguro médico. Una palabra que se usa para cerrar una puerta con llave y tirar la llave. Mi respiración se mantuvo estable, pero un frío quirúrgico se instaló en mi pecho. Seguí leyendo la cláusula. El poder lo autorizaba explícitamente a administrar, hipotecar, gravar y vender todos los bienes raíces, presentes y futuros, registrados a nombre del apoderdante. No había una sola mención a hospitales, médicos o seguros de salud. Era una transferencia de propiedad disfrazada de preocupación filial. El bolígrafo rojo de Álvaro había subrayado la palabra «vender». «¿Vender, Álvaro?», pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. «Eso es lo que dice», confirmó él, observándome con cautela. «Isadora, esto no era para cuidarte, era para despojarte». Allí estaba, la prueba A, el engaño fundacional, tan claro como el día. El almuerzo del viernes no era una comida familiar, era una ejecución patrimonial. Lo más escalofriante era la cláusula 9, que Álvaro también había marcado. Otorgaba a Mauricio el poder de tomar todas las decisiones médicas y de residencia en mi nombre, en caso de que un médico, cualquier médico que él eligiera, me considerara incapaz. El plan era completo.
No solo querían mi casa de $700,000, querían mi libertad. Querían el poder legal para internarme en un asilo, quizás en ese folleto del Valle Sereno, que había visto casualmente en el escritorio de Mauricio la semana pasada y que ahora me parecía una amenaza siniestra. «Están construyendo un caso de incompetencia, ¿verdad?», le dije. «El gaslighting de Camila, la evasión de Mauricio, todo encaja». Álvaro asintió sombríamente. «Es un patrón, es clásico, Isadora. Primero te aíslan financieramente, luego te declaran senil y finalmente toman el control. Pero cometieron un error fatal». Lo miré. «¿Cuál?», pregunté. «Subestimarte y enviarme el documento a mí, el albacea de Roberto». Se inclinó hacia adelante. «Ahora vamos a ver qué más han estado haciendo. Si fueron capaces de esto, me temo que el poder notarial era solo el último paso, no el primero. Necesitamos ver tus cuentas bancarias. Inmediatamente. Mi supuesto gestor de inversiones, mi hijo, iba a ser auditado. Hicimos la llamada al banco desde su despacho, usando el altavoz. Yo, Isadora Villalba, con voz clara y firme, solicité la revocación inmediata de todos los accesos de Mauricio Villalba a mis cuentas. La gerente del banco, a quien conocía vagamente, pareció sorprendida, pero procesó la solicitud. «Y ahora», intervino Álvaro, «solicitamos una auditoría forense completa de los últimos 6 meses de la cuenta de inversiones de la señora Villalba. Específicamente, buscamos cualquier transferencia saliente a entidades no autorizadas». Le di el nombre de la empresa que Camila mencionaba tanto en sus redes sociales. Lifestyle, LLC, un nombre tan vanidoso como ella. Tuvimos que esperar 24 horas angustiosas para que el banco compilara los registros. El martes por la mañana, un mensajero entregó un sobre grueso al despacho de Álvaro. Nos sentamos juntos en su mesa de conferencias, no en su escritorio, como si nos preparáramos para una cirugía. Álvaro abrió el sobre y sacó los extractos impresos. Docenas de páginas. No tardamos en encontrar las anomalías. No era una gran transferencia, lo cual habría sido obvio. Eran inteligentes, o al menos creían serlo. Eran transferencias hormiga, pequeñas, metódicas, diseñadas para pasar desapercibidas. Contamos 12 transferencias en total, repartidas en 6 meses. $1,500 por aquí, $2,000 por allá. El destino siempre era el mismo. Lifestyle LLC. El total desvalijado de mi cuenta de jubilación ascendía a $18,000. El dinero que yo creía estaba trabajando en el mercado. En realidad estaba pagando por sus bolsos falsos, sus almuerzos caros y probablemente las cuotas de esa ridícula camioneta BMW. No eran gastos de la casa como alguna vez me dijo, murmuré, pasando el dedo por la columna de débitos. Era el financiamiento de su vanidad. Esta era la prueba B, el robo sistemático. Álvaro apretó la mandíbula. Esto es malversación, Isadora. Es un delito. Pero yo estaba pensando en algo más. La urgencia de la firma. El almuerzo del viernes. Si ya me estaban robando, ¿por qué la prisa por el poder notarial? Tenía que haber una fecha límite. Una presión externa que los estaba ahogando. La deuda. Tenía que ser la deuda. Y entonces recordé algo. Mi vieja tablet, la que le había dejado a Lucas hacía meses para que jugara y viera videos. A veces, él jugaba a grabar su voz. ¿Y si había grabado algo más? La premisa me decía que la visita era el lunes por la tarde. Así que ajusté mi recuerdo mental. Había sido ayer, después de salir del banco. Efectivamente, el lunes por la tarde, después de la reunión inicial con Álvaro, había sentido esa punzada. Con la excusa de llevarle a Lucas un juguete nuevo, un camión de bomberos que sabía que quería, me presenté en su casa. Camila estaba en el jardín, gritándole a un proveedor por teléfono sobre unas luces que no habían llegado para su próximo evento. Apenas me saludó. Lucas está en su cuarto. Isa, no tardes, estoy trabajando. La arrogancia de quien se siente a punto de ganar. Subí las escaleras, mi corazón latiendo con un ritmo constante. El plan era simple, recuperar mi propiedad. Entré al cuarto de Lucas. El camión de bomberos funcionó como distracción. Mientras él jugaba fascinado en el suelo, localicé mi vieja tablet plateada sobre su cómoda.
con la pantalla sucia de huellas dactilares. La tomé y la deslicé en mi bolso grande, un bolso que Camila siempre había llamado anticuado. Lucas, cariño, la abuela tiene que llevarse su tablet vieja para arreglarla. Te traeré una nueva, ¿de acuerdo? Él apenas levantó la vista. Salí de la casa sin que Camila se diera cuenta. Mi coartada estaba intacta, y mi bolso ahora contenía lo que esperaba fuera la siguiente pieza del rompecabezas. Esa noche, en la soledad de mi sala, conecté la tablet. Estaba llena de juegos y videos infantiles. Fui a la carpeta de notas de voz. Había docenas de grabaciones. Lucas cantando, Lucas gruñendo como un dinosaurio. Y entonces vi una, fechada hace 2 semanas, de 1 minuto y 12 segundos. La etiqueta era solo grabación 008. Presioné play. Al principio solo se oía el sonido de un juego, pero luego, en el fondo, emergieron voces. Las voces de Mauricio y Camila, discutiendo. No estaban en el cuarto de Lucas, estaban en el pasillo, pero la tablet lo había captado todo. «No me importa lo que tengas que hacer, Mauricio», siseó la voz de Camila, aguda y venenosa. «El banco nos dio la última prórroga. Tu madre firma en el almuerzo del sábado, o el banco nos quita la BMW. Haz que firme». Hubo una pausa, y luego la voz débil de mi hijo. «Cami, lo intentaré». Pero ella empezó a hacer preguntas. «Pues deja de ser un cobarde y haz que firme. Es nuestro futuro, o el de ella». El audio terminó. Lo escuché 3 veces. La prueba C. Su urgencia no era mi salud, era su deuda. La camioneta BMW, el símbolo de estatus que yo había ayudado a financiar sin saberlo. No, era solo avaricia, era desesperación. El martes por la mañana volví al despacho de Álvaro. No le envié el audio, se lo puse en la tablet. Vimos su rostro pasar del asombro profesional a la pura indignación personal. «Dios santo, Isadora», dijo quitándose las gafas. Esto es coerción. Están conspirando para cometer fraude basados en una deuda». Se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana. El audio había cambiado algo en él. La urgencia ahora era nuestra. «Mauricio es agente inmobiliario», dijo Álvaro, casi para sí mismo. «Están desesperados por dinero. Necesitan el poder para vender tu casa». De repente se giró hacia su computadora. «Espera un momento. ¿Y si ya lo han intentado?» No entendí. «¿Intentado qué? No tienen mi firma». Álvaro ya estaba tecleando furiosamente. «Los agentes inmobiliarios tienen acceso a portales privados, listados premercado o pendientes de documentación. Si Mauricio es tan estúpido y desesperado como suena en esa grabación», murmuró algo sobre un contacto en la Asociación de Bienes Raíces. Hizo una llamada rápida y discreta. «Jorge, habla Álvaro Quintana. Necesito un favor. Revisa el MLS privado». «Sí, la dirección es...». Le dio la dirección de mi casa. Tuvimos que esperar 1 hora. 1 hora en la que repasamos los extractos bancarios, prueba B, y el poder notarial, prueba A, con el audio de la tablet, prueba C, aún resonando en nuestros oídos. Entonces, el correo electrónico de Álvaro sonó. Abrió el archivo adjunto. Era una captura de pantalla. Mi pulso no se aceleró, se volvió hielo. Era un listado de un portal inmobiliario privado. La foto principal era mi casa, tomada desde la calle, probablemente un día que yo no estaba. El precio, $750.000, 50.000 más de lo que yo creía que valía. Y allí, en letras rojas y nítidas, el estatus, pendiente de documentación. La agencia que la listaba era, por supuesto, la de Mauricio Villalba. «La tienen en preventa», dijo Álvaro, su voz desprovista de emoción. «Estaban esperando tu firma el viernes para cambiar el estatus a activa. El comprador probablemente ya está alineado». Esta era la prueba de la traición final y absoluta. Ya habían vendido mi casa antes de pedírmela. Habían contado con mi firma como un trámite burocrático, el último obstáculo antes de cobrar su comisión y pagar sus deudas con mi patrimonio. El almuerzo del viernes no era una trampa, era la fiesta de cierre. Miré la captura de pantalla, la foto de mi casa, el lugar donde crié a mi hijo, reducida a una transacción comercial por él mismo. «Ahora lo tenemos todo, ¿verdad?», le pregunté a Álvaro. Él asintió. «Tenemos el intento de fraude, prueba A, la malversación, prueba B,
La coerción, prueba C, y la prueba de la conspiración para vender tu propiedad, prueba D. Las 4 pruebas, tangibles, filmables, irrefutables, las había descubierto en menos de 72 horas, gracias a la arrogancia de ellos y a mi propia meticulosidad. ¿Cuál es el siguiente paso, Isadora?, preguntó Álvaro. Llamamos a la policía. Iniciamos un proceso civil. Negé con la cabeza. No, no todavía. Un escándalo público ahora solo los victimizaría. Dirán que soy una madre vengativa, que estoy senil, tal como lo planearon. Me levanté y miré por la ventana del despacho. Ellos querían un almuerzo público para humillarme y despojarme. Ellos querían un escenario. Me giré hacia Álvaro. Una calma absoluta se había apoderado de mí. Les vamos a dar uno, pero será mi escenario, no el suyo. ¿Qué tienes en mente, Isadora? Álvaro me miraba con una mezcla de preocupación y admiración. Tengo en mente una invitación, una reunión familiar. Mauricio y Camila han estado muy preocupados por mi futuro y mi patrimonio. Dije, probando las palabras. Es hora de que yo haga un anuncio importante al respecto. La trampa estaba a punto de revertirse. Ellos habían mordido el anzuelo de mi supuesta debilidad durante años. Ahora morderían el anzuelo de su propia avaricia. Mi plan silencioso comenzó a formarse en ese preciso instante. No sería una venganza caliente, impulsiva. Sería fría, metódica y, sobre todo, justa. Necesitaba tiempo para ejecutar los siguientes pasos antes de la confrontación final. El primer paso era asegurar mi dinero, lo cual ya habíamos hecho. El segundo era recoger las pruebas, lo cual acabábamos de completar. Ahora venía la estrategia, los plazos y la carnada. El miércoles les haría la llamada que sellaría su destino. La sensación de poder no era eufórica, era sólida. Era el regreso de mi propio centro de gravedad. Durante años me habían hecho sentir como una invitada en mi propia vida, una carga que debía ser gestionada. Ahora yo era la gerente, yo era la enfermera jefe, y el diagnóstico estaba completo. La enfermedad era la avaricia, y el tratamiento sería quirúrgico. Salí del despacho de Álvaro Quintana con las 4 pruebas en mi bolso, lista para preparar el quirófano para la operación final. El lunes, a las 9:00 am, entré al banco. No era mi sucursal habitual, sino la central, donde Álvaro había concertado una cita con la gerente de patrimonio. El aire acondicionado era gélido, y el mármol del suelo parecía amplificar el sonido de mis tacones. Me senté frente a la gerente, una mujer de unos 50 años con una mirada eficiente. «Señora Villalba, doctor Quintana, ¿en qué podemos servirles?». Álvaro tomó la palabra, pero fui yo quien firmó el primer documento, con mi mejor caligrafía, esa que usé para firmar miles de informes de enfermería. Revoqué todos y cada uno de los accesos que Mauricio Villalba tenía a mis cuentas. El trazo de la pluma sobre el papel fue firme. Era el sonido de la primera cerradura volviendo a su lugar. La gerente no pestañeó. Procesó la orden con una discreción profesional que agradecí. Inmediatamente después, procedimos a la segunda maniobra. Queremos transferir el saldo total de las cuentas de inversión, los $250.000, a una nueva cuenta, expliqué. Álvaro especificó, un fideicomiso irrevocable, con la señora Villalba como única beneficiaria y yo como fideicomisario supervisor. La gerente levantó una ceja, impresionada. Esto no era una simple cuenta de ahorros, era una fortaleza legal. Estaba moviendo mi jubilación, el dinero ganado en esos turnos dobles de 16 horas, a un lugar donde las manos codiciosas de mi hijo y su esposa jamás podrían tocarlo. Mientras los papeles se imprimían, sentí que me quitaba un peso de encima. El dinero que mi esposo y yo habíamos construido estaba ahora protegido, no solo por una contraseña, sino por la ley. El tercer paso en esa misma reunión bancaria fue solicitar la auditoría. Le entregué a la gerente la hoja donde había anotado el nombre, Lifestyle LLC. Necesito un estado de cuenta detallado de los últimos 6 meses, dije, con un rastreo específico de cualquier transferencia saliente a esta entidad. Pude ver la comprensión en los ojos de la gerente. Ella había visto esto antes. Disputas familiares, desvíos financieros. Asintió.
Lo tendremos para mañana por la mañana, señora Villalba. Lo enviaremos directamente al despacho del doctor Quintana. Al salir del banco, el sol de la mañana me pareció más brillante. Había asegurado mi dinero y lanzado la primera piedra. La prueba B estaba oficialmente en camino, y ya no era solo una sospecha. Era una investigación formal. Ese mismo lunes, a las 12:00 p.m., ejecuté la parte más arriesgada de mi plan: la recuperación de la prueba C, mi vieja tablet. Fui a casa de Mauricio con la excusa que había preparado: un camión de bomberos rojo brillante para Lucas. Tal como lo había previsto, Camila estaba en su sala de estar, inmersa en una llamada telefónica, gesticulando con frustración sobre lo que parecía ser una sesión de fotos fallida para su blog. «Isa, qué sorpresa. Pasa. Lucas está arriba», dijo, tapando el micrófono de su celular, su mente claramente en otra parte. La casa, aunque decorada con un lujo fingido, tenía un aire de desesperación. Los muebles caros parecían disfraces. Subí las escaleras, mi corazón latiendo con un ritmo controlado. Encontré a Lucas en su habitación, rodeado de juguetes. El camión de bomberos fue un éxito inmediato. Mientras él rasgaba el empaque, mis ojos escanearon la habitación. Allí estaba, sobre la cómoda, conectada al cargador, mi vieja tablet. Me acerqué con naturalidad, tomé el juguete viejo de sus manos y le di el nuevo. «Cariño, la abuela necesita llevarse esta tablet para arreglarla. La pantalla no funciona bien», le dije con voz suave. Él ni me miró, absorto por las luces del camión. Deslicé la tablet en mi bolso. Fue un acto de robo, técnicamente. Pero, ¿qué era eso comparado con el robo de $18,000 o el intento de robar mi casa y mi libertad? Bajé las escaleras, me despedí de Camila, que seguía al teléfono, y salí. La prueba C estaba segura. El martes a las 10:00 a.m., el escenario era de nuevo el despacho de Álvaro. Sobre la mesa de conferencias yacían los resultados de nuestras acciones del lunes. Primero, los extractos bancarios impresos. La prueba B. Allí estaban, en blanco y negro. 12 transferencias. $1,500, $2,000, $1,800. Un goteo constante y metódico hacia la Lifestyle LLC de Camila. Un total de $18,000 en 6 meses. «Malversación de fondos de una persona mayor», dijo Álvaro. Su voz era acero frío. «Es un delito federal, Isadora». Pero yo estaba concentrada en la segunda pieza. Puse la tablet sobre la mesa y presioné play. El audio de la prueba C llenó la sala. «El banco nos quita la BMW. Haz que firme». El rostro de Álvaro se endureció. La desesperación de ellos era nuestra ventaja. Álvaro no perdió un segundo. «Están ahogados en deudas, Isadora, y Mauricio es agente inmobiliario. Están intentando vender tu casa para tapar ese agujero. Apuesto a que ya lo hicieron». La idea era tan monstruosa que tardé un segundo en procesarla. «¿Pero cómo? No tienen mi firma». Álvaro ya estaba marcando un número en su teléfono. «No la necesitan para listarla en portales privados. Un favor a un colega, una promesa de que la firma es inminente». Habló brevemente con un contacto. Dio mi dirección. La espera fue de apenas 30 minutos, pero parecieron 30 horas. Entonces, el correo electrónico llegó. Álvaro giró su monitor hacia mí. Allí estaba. Mi casa, mi dirección, mi refugio, listada en un portal exclusivo por $750,000, con el estatus pendiente de documentación. La prueba de la traición final. Ya no era una hipótesis, era un hecho. Incluso antes de pedirme la firma, ya habían vendido mi hogar. Susurré. La sensación no fue de tristeza, sino de una claridad absoluta. Ahora tenía las 4 columnas de mi caso: el engaño, poder notarial, el robo, extractos, la coerción, audio y la conspiración. Listado. Álvaro comenzó a redactar documentos legales inmediatamente. «Preparamos una notificación de cese y desistimiento para la agencia de Mauricio», dijo tecleando furiosamente. «Y una demanda formal por la devolución de los $18,000. Más daños. Estos serían los misiles legales. Pero yo necesitaba algo más. Necesitaba el escenario». Llegó el miércoles. Eran las 11:00 a.m. Era el momento de tender la carnada. Pasé la mañana ensayando. Necesitaba sonar frágil pero recuperada, confundida pero dócil.
La Isadora que ellos creían que existía. Respiré hondo y marqué el número de Mauricio. Contestó al segundo tono, su voz ansiosa. «Mamá, ¿cómo sigues? ¿Estás mejor del mareo?» Pude oír la tensión no resuelta en su voz. El poder notarial seguía sin firmar. «Estoy mejor, hijo, gracias». Usé mi voz más suave. «Pero qué pena lo del otro día. Estaba pensando». Hice una pausa, dejándolo esperar. «He estado reflexionando mucho sobre mi futuro, sobre la casa». «Sí, mamá. ¿Qué has estado pensando?» Su voz se afiló con interés. Pura codicia. «Bueno, creo que tú y Camila tienen razón. Esta casa es muy grande para mí. Y he estado hablando con Álvaro sobre organizar mis asuntos». Escuché un suspiro ahogado, probablemente de alivio. «Mamá, eso es maravilloso. ¡Qué sensato! Camila y yo te apoyamos en lo que sea». Era el momento. «Por eso, me gustaría que vinieran a la casa este sábado. A la hora del almuerzo, digamos a las 12:00 p.m. Quiero hacer un anuncio importante sobre la casa y mi futuro, pero quiero que sea algo familiar, formal». «Claro, mamá, claro. Allí estaremos», dijo, casi demasiado rápido. «Perfecto», continué, «porque también invité a tus tíos, a Roberto y a Carlos». El silencio al otro lado de la línea fue eléctrico. Pude oír su cerebro trabajando a toda velocidad. Cancelar ahora levantaría sospechas. Mis hermanos, sus tíos, eran hombres de negocios chapados a la antigua. Respetaban ferozmente el patrimonio familiar y el legado de mi esposo. Su presencia cambiaba la dinámica de una simple firma a un consejo de guerra familiar. «Oh, ¿los tíos? Genial», mintió Mauricio. Pero su voz había perdido el entusiasmo. «Sí», dije dulcemente. «Quiero que todos sean testigos de mi decisión. Nos vemos el sábado, hijo». Colgué el teléfono. Mauricio mordió el anzuelo. Le dije a Álvaro que estaba conmigo, creyendo que yo anunciaría mi retiro y les entregaría la casa frente a testigos que legitimarían el acto. Pero la presencia de mis hermanos no era para legitimar, era para avergonzar. Eran mi público, mi jurado. Álvaro asintió. «La trampa está lista. Ahora preparemos las pruebas para la presentación. El sábado no sería mi retiro, sería su juicio. Y yo sería la fiscal, la jueza y la dueña del tribunal». El jueves fue un día de logística silenciosa. Mientras Mauricio y Camila probablemente estaban celebrando su inminente victoria, yo estaba en mi casa con un cerrajero, un hombre joven y eficiente que cambió cada cerradura de la propiedad. La puerta principal, la puerta trasera, la del garaje. «Solo los 2 juegos nuevos, por favor», le dije. El sonido del metal siendo reemplazado fue música para mis oídos. Pagué en efectivo. Él me entregó las llaves nuevas y brillantes. Las sopesé en mi mano. Eran sólidas, frías. Eran el símbolo tangible de mi soberanía recuperada. Las llaves que Mauricio y Camila tenían, las que usaban para entrar sin anunciarse, para ver si estaba bien, ahora eran solo pedazos de metal inútil. Ese mismo jueves por la tarde, me dediqué a preparar las carpetas de evidencia. No iba a presentar un desorden de papeles. Fui a la papelería y compré 4 carpetas de presentación, ejecutivas, de color azul oscuro. En cada una coloqué copias nítidas y ordenadas de las 4 pruebas. La prueba A, el poder notarial fraudulento. La prueba B, los extractos bancarios con los $18,000 resaltados. La prueba T, la captura de pantalla del listado inmobiliario. Imprimí etiquetas claras para cada documento. La prueba C, el audio, estaba cargada y lista en la tablet que coloqué en un sobre separado. Mi pasado como enfermera jefe, donde la documentación precisa lo era todo, estaba sirviéndome bien. El viernes fue un día de calma estratégica. Repasé el plan con Álvaro por última vez. Él no estaría presente en el almuerzo. Su presencia legal alertaría a Mauricio. «Tú eres la única que puede hacer esto, Isadora», me dijo. «Presenta los hechos, con calma, uno por uno. Deja que las pruebas hablen. Acordamos el protocolo. Yo manejaría la reunión. Si algo salía mal, mi teléfono estaba programado con marcación rápida para él, y él tendría una patrulla policial cerca de la casa, en menos de 5 minutos. Aunque ambos sabíamos que no sería necesario. Mi batalla no se ganaría con la fuerza, sino con la verdad.
Esa noche preparé mi casa. Limpié y pulí la mesa del comedor, la misma mesa donde habíamos celebrado tantos cumpleaños de Mauricio. Coloqué 5 servicios, la mejor porcelana. Preparé la cafetera. Todo tenía que parecer normal, un almuerzo familiar de sábado. Pero en el aparador, ocultas bajo un mantel de lino, estaban las 4 carpetas azules y la tablet cargada. Era un escenario, y yo conocía mi papel a la perfección. No era la víctima, no era la anciana senil, era la directora de esta obra, y el telón estaba a punto de levantarse. Pasé esa noche durmiendo profundamente por primera vez en meses. La ansiedad había desaparecido, reemplazada por una resolución gélida. Ya no había dudas, ni miedo, ni dolor. Solo quedaba el procedimiento. Me desperté el sábado por la mañana sintiéndome ligera. Me vestí con un traje de chaqueta color marfil. Me puse el collar de perlas de mi aniversario. Me miré en el espejo del vestíbulo, el mismo espejo donde había recibido la llamada de Álvaro hacía exactamente una semana. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma. La confusión se había ido. En su lugar, había calma quirúrgica. Mientras esperaba que llegaran, repasé mentalmente la coreografía. Mis hermanos llegarían primero, a la 1:45 p.m. Les daría sus carpetas azules antes de que llegaran los acusados. Quería que ellos vieran la evidencia antes de que comenzara el drama, para que su indignación estuviera lista. A las 2:00 p.m. llegarían Mauricio y Camila, sonrientes y falsos, listos para recibir su herencia anticipada. Serviría el café primero. Siempre hay que mantener la civilidad antes de la incisión. La calma es el arma más afilada. Ellos habían planeado humillarme en su territorio, hacerme firmar mi sentencia en su mesa. Habían subestimado mi amor por mi hogar. Ahora los traía al mío, a mi fortaleza, a la casa que pagué con sudor y sacrificios. La misma casa que intentaron vender a mis espaldas. Era poético. El escenario que habían elegido para mi caída sería el mismo escenario que yo usaría para exponer su codicia. El reloj marcó la 1:40 p.m. Era hora. La anticipación no era nerviosa, era eléctrica, como los momentos antes de una cirugía mayor. Había revisado los signos vitales del paciente, mi patrimonio, había identificado la enfermedad, la avaricia de mi hijo, había preparado los instrumentos, las pruebas, y ahora estaba lista para operar. Cada paso que había dado esa semana, la revocación bancaria, la auditoría, la recuperación de la tablet, el cambio de cerraduras, la invitación, había sido preciso, deliberado y silencioso. Ahora era el momento de hacer ruido. El timbre sonó. Eran mis hermanos. El acto final estaba comenzando. Era jueves por la tarde, 2 días antes de la confrontación final. Había pasado el día en mi jardín, podando mis rosas. Era una labor metódica que me centraba. Cada corte de las tijeras era preciso, eliminando lo muerto para dejar que lo nuevo floreciera. El sol era cálido, y por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin sentir el peso de la ansiedad financiera. Mi fortaleza estaba asegurada. Las cerraduras estaban cambiadas, el dinero protegido en el fideicomiso. Me limpiaba la tierra de los guantes cuando mi teléfono, puesto sobre la banca de piedra, comenzó a vibrar con una insistencia rabiosa. No era el tono habitual. Vi el nombre en la pantalla. Mauricio. Sabía, instintivamente, que el primer misil de mi contraofensiva acababa de dar en el blanco. Deslicé el dedo para contestar, pero no dije nada. Esperé. El silencio se llenó primero con una respiración agitada, casi un jadeo, y luego un grito que distorsionó el altavoz. «¡Mamá! ¿Qué demonios hiciste?» La voz de mi hijo era irreconocible, aguda, despojada de toda su falsa suavidad. Había desaparecido el agente inmobiliario exitoso, y solo quedaba el hombre débil y acorralado que había oído en la grabación de la tablet. «¿Qué le hiciste a las cuentas? Acabo de pasar la peor vergüenza de mi vida, la más grande». La violencia en su tono era algo nuevo, reservada usualmente para Camila. Era la furia de un hombre al que le acaban de cortar su línea de suministro vital. «Mauricio, por favor, baja la voz. No te entiendo». «¿Vergüenza? ¿De qué hablas?» Mi voz era calma, la de una madre confundida, la voz que ellos mismos habían cultivado en mí. Él soltó una risa seca, histérica.
No te hagas la tonta, mamá. No ahora. Estaba en la agencia de la BMW. Fui a pagar la cuota mensual del XI5, como siempre. Pude visualizarlo perfectamente. Él, con su traje de $500, entregando con arrogancia la tarjeta de extensión de mi cuenta, esa que yo había revocado el lunes. Camila estaría a su lado, probablemente tomándose una foto para su blog fallido, disfrutando del lujo financiado por mi jubilación. La escena pública era crucial para ellos, el símbolo de estatus que tanto necesitaban. Estaba allí el gerente de finanzas, continuó gritando, y Camila estaba eligiendo los nuevos tapetes, y la tarjeta fue rechazada. Hizo una pausa dramática, esperando mi reacción. «Fondos insuficientes», dijo el tipo, delante de todos. Me miraron como si fuera un estafador. Tuve que salir de allí, mamá. Camila está llorando. Nos humillaste. La pequeña victoria era dulce, pero no era por la humillación. Era por la confirmación. El bloqueo financiero era total. Ya no podían usarme como su cajero automático personal para financiar esa vida de apariencias. El BMW, su gran símbolo de estatus, era ahora el símbolo de su caída. Mantuve mi tono de inocencia cuidadosamente fabricada. «Ay, hijo, pero qué horror. ¿Rechazada? Qué raro. Yo no entiendo nada de esas cosas modernas. ¿Fondos insuficientes? Pero si ahí están mis ahorros». Hice una pausa, como si tratara de recordar algo muy complicado. Bueno, fui al banco el lunes, como te dije, solo para revisar mis cosas. Y la gerente, una mujer muy amable, me habló de... Espera, ¿cómo era? Ah, sí, un fideicomiso. Dijo que era para proteger mi dinero de los impuestos y esas cosas. Dijo que era lo más seguro para mi futuro. El silencio al otro lado de la línea fue absoluto. Un silencio tan profundo que pude oír el tráfico de la calle donde él se había detenido. Pude imaginar su rostro palideciendo, el sudor frío en su frente. ¿Un fideicomiso?, repitió, su voz ahora apenas un susurro, aterrorizado. La palabra, que para mí significaba seguridad, para él significaba el final del juego. Significaba que los $250,000 estaban encerrados en una bóveda legal, donde ni él, ni sus poderes notariales fraudulentos, ni sus deudas, podrían jamás alcanzarlos. El agente inmobiliario sabía exactamente lo que esa palabra significaba. El dinero había desaparecido para siempre de su alcance. Sí, eso fue, hijo. Firmé unos papeles. La gerente dijo que era un procedimiento estándar para alguien de mi edad. ¿Hice algo malo? Ella dijo que era lo mejor. Dejé la frase flotando en el aire. Dejé que él conectara los puntos. Dejé que el pánico lo consumiera. Ahora, la desesperación que había oído en la prueba C, el audio de la tablet, no era solo por una cuota de auto. Era existencial. Los $18,000 que habían robado, prueba B, no serían suficientes. Y sabían que una auditoría probablemente estaba en camino. El poder notarial, prueba A, ya no era un plan para enriquecerse. Era su única y desesperada salida. «No, no, no», comenzó a mascullar. Podía oír a Camila en el fondo, su voz un siseo agudo. «¿Qué? ¿Qué dijo? Pregúntale por el sábado. Dile que necesitamos el dinero de la casa. Mauricio, pregúntale». La dinámica había cambiado irreversiblemente. Yo ya no era la presa. Era la cazadora que acababa de cerrar la única vía de escape. Ellos ya no venían al almuerzo del sábado para tomar el control. Venían para rogar, para forzar, para hacer lo que fuera necesario, para conseguir mi firma en la venta de esa casa. La casa era su última esperanza. Mauricio volvió al teléfono, su voz ahora temblando con una urgencia patética. «Mamá, mamá, escúchame. El sábado, el almuerzo del sábado. Sigue en pie, ¿verdad?» Ya no había arrogancia, solo miedo. «El anuncio que querías hacer es sobre la casa, ¿correcto? Dijiste que ibas a organizarlo». Estaba buscando confirmación, aferrándose a la carnada que yo misma había lanzado. Necesitaba creer que yo era lo suficientemente senil como para haber bloqueado mi dinero, pero lo suficientemente dócil como para regalarles mi casa. «Claro, hijo», respondí con mi voz más dulce y tranquilizadora. «El sábado sigue en pie. Es el anuncio más importante de mi vida. Es sobre la casa
y sobre mi futuro. Estoy muy emocionada de compartirlo contigo, con Camila y con tus tíos. La mención de los tíos ahora sonaba como una amenaza para él, pero no podía echarse atrás. Estaba atrapado. «Perfecto, mamá. Perfecto», dijo, su voz quebrada por el alivio. «Allí estaremos. No te preocupes por lo del auto. Lo solucionaré. Nos vemos el sábado». Colgó abruptamente. La pequeña victoria estaba completa. No había resuelto el conflicto principal, pero había cambiado el campo de batalla. Había cortado su suministro de oxígeno financiero y confirmado que caminarían directamente hacia mi trampa, más desesperados y peligrosos que nunca. Su necesidad de vender mi casa ya no era avaricia, era supervivencia. Habían pasado de depredadores confiados a carroñeros hambrientos, y yo los estaría esperando. Miré las rosas que acababa de podar. Las flores muertas estaban en una pila a mis pies, listas para ser desechadas. Las yemas nuevas, ahora con espacio para crecer, captaban la luz del sol. Me quité los guantes, entré a mi casa, con mis cerraduras nuevas, y me preparé una taza de té. El jueves estaba terminando, y el sábado se acercaba. La tensión era palpable, pero no era mía, era de ellos. Yo, por mi parte, estaba perfectamente serena. Este revés intermedio era crucial. Había probado mis defensas y confirmado su vulnerabilidad. La humillación pública en la agencia BMW era solo un aperitivo. El plato principal se serviría el sábado, en mi comedor, frente a mi familia. Y sería, como había prometido Álvaro, una venganza fría, servida con precisión quirúrgica. El sábado no solo expondría su plan, destruiría la fachada que habían construido con mi dinero y mis sacrificios. El gran enfrentamiento estaba listo. El sábado, a la 1:45 p.m., sonó el timbre. Eran mis hermanos, Roberto y Carlos. Hombres serios, constructores del legado familiar que Mauricio había intentado manchar. Los recibí en el vestíbulo, el mismo lugar donde mi mundo se había fracturado hacía una semana. La casa estaba impecable. Olía a café recién hecho y a cera de limón. Un aroma de orden y control. Yo vestía mi traje de chaqueta color marfil y el collar de perlas de mi aniversario. No era un atuendo de víctima, era mi armadura. «Gracias por venir», les dije con calma. «Antes de que lleguen los demás, hay algo que deben ver». Los conduje al comedor. Sobre la mesa de caoba pulida, donde tantas veces habíamos celebrado como familia, había 3 juegos de carpetas azules. Una para mí y una para cada uno de ellos. «Por favor, siéntense». Sus rostros, curtidos por los negocios y la vida, me miraban con preocupación. «Los invité aquí bajo un pretexto», comencé. «Pero la verdad es que necesito testigos. Testigos del plan que mi hijo y su esposa han estado ejecutando para despojarme de todo». El silencio fue absoluto mientras abrían las carpetas. Les di 2 minutos para hojear el poder notarial, los extractos bancarios y el listado de la casa. La reacción de mis hermanos no fue explosiva. Fue mucho peor. Fue una furia fría y contenida. Roberto, el mayor, cerró la carpeta con una lentitud aterradora. «Isadora», dijo, su voz grave, «este documento es un robo. Y esto», señaló el listado de la casa, «es una traición al nombre de tu esposo». Carlos asintió, su rostro una máscara de disgusto. «Harás lo que tengas que hacer, hermana. Estamos contigo. Estos niños insolentes necesitan aprender qué significa la palabra legado». En ese momento supe que mi jurado estaba listo. Mi flanco estaba cubierto. A las 12:00 p.m. en punto, el timbre sonó de nuevo. Fui a abrir. Eran ellos. Mauricio, con un traje que le quedaba ligeramente apretado, su rostro pálido y sudoroso, la tensión evidente después de su humillación en la agencia BMW. Camila estaba a su lado, forzando una sonrisa brillante, usando un vestido demasiado llamativo para un almuerzo familiar. Llevaba uno de sus bolsos falsos como si fuera un escudo. «¡Mamá! ¡Isa!», canturreó ella, intentando besarme. Me aparté sutilmente. «Pasen. Tus tíos ya están en el comedor». La mención de los tíos borró la sonrisa de Camila y acentuó el pánico en los ojos de Mauricio. Los conduje al comedor. La tensión era tan espesa que se podía cortar. Mis hermanos saludaron con un seco movimiento de cabeza, sus ojos como acero. Serví el café en mi mejor porcelana.
Las manos de Mauricio temblaban tanto que el líquido se derramó ligeramente en el platillo. Camila se sentó tiesa, su sonrisa ahora congelada. «Gracias a todos por venir a este almuerzo tan urgente», comencé, mirándolos a todos. «Como mis hermanos ya saben, y como Mauricio y Camila han insistido tanto, he tomado decisiones importantes sobre mi futuro y el de esta casa». La sonrisa de Camila regresó, esta vez genuina, llena de codicia. Creyó que el momento de su victoria había llegado. «Mauricio y Camila han estado sumamente preocupados por mi bienestar», continué, mi voz serena. «Tanto». Hice una pausa, tomando la primera carpeta azul y deslizándola por la mesa pulida hasta que se detuvo justo frente a Mauricio. «Que me prepararon este documento para ayudarme con mi seguro médico». Mauricio miró la carpeta como si fuera una serpiente. «La carpeta que llamaste gestión médica, hijo. La que me rogaste que firmara en el almuerzo que cancelé. Ábrela», le ordené. Él lo hizo. Sus manos torpes. Saqué mi propia copia. «Pero qué curioso. No encontré nada sobre seguros médicos. Lo que sí encontré», y me giré hacia mis hermanos que ya sabían la respuesta, «fue la cláusula 7B, poder general e irrevocable para administrar, hipotecar y vender todos los bienes raíces». El silencio en la habitación era ensordecedor. Roberto y Carlos miraron a Mauricio, quien se había puesto de un color ceniciento. El primer pilar de su plan estaba expuesto. «¡Mamá!», gritó Mauricio golpeando la mesa y levantándose de golpe, su silla raspando ruidosamente el suelo. «Estás exagerando. No entiendes. Era para emergencias, por si te pasaba algo». Camila, viendo el plan desmoronarse, se unió a él. «Isadora, tu hijo solo quería protegerte. No puedes ser tan ingenua. Seguro el doctor Quintana te envenenó la mente contra nosotros. Estás senil», gritó señalándome. La palabra clave, senil. «¿Emergencias?», repetí con calma, sin alterar mi voz. Tomé la segunda carpeta azul. «Hablemos de emergencias». La deslicé sobre la primera, cubriendo el poder notarial. «Por ejemplo, emergencias como los $18,000 que desaparecieron de mi cuenta de jubilación en los últimos 6 meses». La cara de Mauricio se contrajo. Sabía lo que venía. Había visto el bloqueo de la cuenta, pero ahora venía la auditoría. 12 transferencias hormiga, Mauricio. Precisas, metódicas, todas destinadas a una sola cuenta. Dirigí mi mirada fría directamente a mi nuera. «La cuenta de Lifestyle LLC». El color desapareció del rostro de Camila. «No eran gastos de la casa, como me dijiste alguna vez, Camila. Era el financiamiento de tu vanidad, tus bolsos, tus almuerzos, pagados con los ahorros de mis turnos dobles de 16 horas. La prueba B estaba sobre la mesa, irrefutable. «¡Eso es mentira!», chilló Camila, perdiendo todo su falso glamour. Se puso de pie, temblando de rabia. «Tú me los diste. Eran regalos. Estás vieja y confundida, ¿no te acuerdas? Le estás mintiendo a todos». Mauricio intentó hacerla sentar. «Cami, por favor». «No, Mauricio. Tu madre nos está acusando de robo delante de tu familia». Sus ojos buscaban apoyo en mis hermanos, pero solo encontraron un desprecio gélido. «¿Confundida?», pregunté. «¿Senil?». Alcancé el aparador y tomé mi vieja tablet. La sostuve en alto. Es la palabra que usan a menudo, ¿verdad? Es la base de su plan. Quizás esta emergencia pueda aclarar por qué necesitaban esos $18,000 tan desesperadamente. Coloqué la tablet en el centro de la mesa. Sus ojos se abrieron de par en par. Reconocieron la tablet del cuarto de Lucas. Presioné play. El silencio del comedor fue roto por la voz aguda y venenosa de Camila, grabada con una claridad escalofriante. «No me importa lo que tengas que hacer, Mauricio. El banco nos dio la última prórroga. Tu madre firma en el almuerzo del sábado, o el banco nos quita la BMW. Haz que firme». El audio terminó. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Mi hermano Carlos, el más callado, fue el primero en moverse. Dejó su taza de café con un golpe seco. «Así que eso era», dijo, su voz baja y peligrosa. «Un auto. Iban a robarle la casa a su madre. Por un maldito auto». Camila se desplomó en su silla, su rostro una máscara de horror.
Se había expuesto a sí misma. La prueba C había destruido su credibilidad para siempre. Mauricio se cubrió el rostro con las manos. «Mamá, mamá, perdóname», comenzó a sollozar. Un sonido patético y húmedo. «Fue ella, fue Camila. Ella me presionó. Las deudas, el blog. Yo no quería. Te lo juro, mamá». Era la actuación de un cobarde, echando la culpa a su cómplice ahora que estaba acorralado. Era repulsivo, pero yo no había terminado. No fue Camila quien puso mi casa en el portal de bienes raíces. Mi voz cortó sus sollozos. Tomé la última carpeta. La prueba D. La... Deslicé sobre la pila, cubriendo las demás. Era la captura de pantalla del listado. La emergencia era tan grave que, incluso antes de que yo firmara nada, incluso antes de pedírmelo, mi hijo, mi propio hijo, ya había puesto mi casa en preventa. Ese fue el golpe final. Mis hermanos se inclinaron para ver la prueba. $750,000, leyó Roberto en voz alta, su rostro enrojeciendo de furia. Se puso de pie, su silla volando hacia atrás. «Pendiente de documentación. Estabas esperando la firma del sábado para cerrar el trato». Se giró hacia Mauricio, quien se había encogido en su silla. «Has deshonrado el apellido de tu padre. Has vendido el legado de esta familia». La humillación pública era total. Mauricio y Camila estaban destrozados, expuestos frente a los patriarcas de la familia, sin defensa posible. Las 4 pruebas estaban apiladas en el centro de la mesa. El engaño, el robo, la coerción y la traición. «Mi anuncio ha terminado», dije con calma, poniéndome de pie. «Ahora hablemos de las consecuencias inmediatas. Primero, la financiera». Miré a Mauricio, cuyos ojos estaban rojos y vacíos. «Como descubriste dolorosamente el jueves en la agencia BMW, tus accesos a todas mis cuentas están, por supuesto, permanentemente revocados». Me giré hacia Camila, que temblaba incontrolablemente. «Y tú, Camila, el lunes a primera hora, el doctor Quintana presentará una notificación extrajudicial exigiendo la devolución íntegra de los $18,000. Tienes 30 días. Si no, procederemos con una demanda penal por malversación y fraude contra un adulto mayor. Segundo, la patrimonial». Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué las 2 llaves que ellos tenían de mi casa. Las dejé caer sobre la pila de pruebas. El tintineo metálico fue el único sonido. Estas llaves, las que usaban para entrar a su antojo, ya no funcionan. Cambié todas y cada una de las cerraduras de esta propiedad ayer por la mañana. La realización de que estaban físicamente expulsados, bloqueados de mi vida, los golpeó visiblemente. Y tercero, la reputacional. Mis hermanos, que ya estaban de pie, me flanquearon. Roberto se dirigió a Mauricio. Su voz no dejaba lugar a dudas. «No te atrevas a volver a llamarnos tío. Has roto esta familia. Has escupido sobre la tumba de tu padre. Para nosotros, a partir de hoy, ya no existes». La humillación pública, la pérdida de estatus familiar, era más profunda que cualquier pérdida financiera. Me acerqué a la puerta del comedor y la abrí. «Creo que es hora de que se vayan». Se levantaron como autómatas, sus movimientos torpes, derrotados. Camila no se atrevió a tomar su bolso. Simplemente huyó. Mauricio ni siquiera levantó la mirada del suelo. Pasaron junto a mis hermanos, quienes los miraban con un desprecio absoluto. Escuché sus pasos, retirándose por el vestíbulo. El sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose. Un silencio profundo llenó la casa. Me volví hacia mis hermanos. Roberto puso una mano sobre mi hombro. «Lo hiciste bien, Isadora. Fue quirúrgico». Asentí. Recogí las carpetas y la tablet. La casa, mi casa, por fin volvía a ser mía. El aire se sentía limpio. Cuando la puerta principal se cerró, el clic de la nueva cerradura resonó en el vestíbulo con una finalidad absoluta. El silencio que quedó no era vacío, estaba lleno de alivio. Volví al comedor. Las tazas de café a medio beber, la silla de Camila volcada, las 4 carpetas azules apiladas sobre la mesa como un veredicto. Mis hermanos seguían allí, firmes a mi lado. Roberto, el mayor, recogió la silla de Camila con un gesto de desdén. «Isadora», dijo, su voz grave pero ya sin furia, reemplazada por un profundo respeto. «Nunca dudé de tu fuerza, pero hoy
Hoy nos has recordado a todos quién es una Villalba. Tu padre habría estado orgulloso. Sus palabras fueron un bálsamo, la primera puntada que cerraba la herida de la humillación. Carlos asintió, recogiendo las tazas sucias. Ese muchacho, Mauricio, está perdido. La codicia se lo comió. Y esa mujer sacudió la cabeza. No te volverán a molestar. Y si lo hacen, no solo te tendrán a ti enfrente, nos tendrán a nosotros. Su lealtad era inquebrantable. Se quedaron 1 hora más, no para hablar del desastre, sino para reconectar. Hablamos de nuestros nietos, de los viejos tiempos, de las rosas de mi jardín. Cuando se fueron, me abrazaron con una fuerza que no habían usado en años. El mensaje era claro. La familia me había cerrado filas. Mauricio y Camila no solo habían perdido mi dinero, habían perdido su linaje, su red de seguridad social y reputacional. Esa noche, por primera vez en años, la casa no se sintió grande y vacía, se sintió segura. Sostuve el nuevo juego de llaves en mi mano. El metal frío era un ancla a mi nueva realidad. Caminé por el vestíbulo, por la sala, por el comedor ahora limpio. Toqué el respaldo de mi silla, la que había sido mi puesto de mando. No había miedo a que entraran sin avisar. No había ansiedad por el Alzoiras, siguiente comentario condescendiente de Camila, o la siguiente petición velada de Mauricio. Me preparé una taza de té, me senté en mi sillón favorito y leí un libro. La paz era tan densa, tan palpable, que casi podía saborearla. Dormí sin interrupciones, sabiendo que las cerraduras aguantarían. El lunes a primera hora, el doctor Álvaro Quintana ejecutó la siguiente fase. La notificación extrajudicial, formal y aterradora, fue enviada por mensajero certificado a la casa que yo había ayudado a comprar. Exigía la devolución de los $18,000 en un plazo de 30 días, detallando las fechas y montos de cada transferencia fraudulenta a la Lifestyle LLC. La prueba B se había convertido en un arma legal. Álvaro me informó que también envió una copia a la agencia inmobiliaria de Mauricio, junto con una orden de cese y desistimiento, prohibiéndole usar mi dirección o imagen en cualquier material de marketing, bajo amenaza de acciones legales que le costarían su licencia. El cerco se estaba completando. La reacción de Camila fue casi instantánea. Mi teléfono sonó esa misma tarde. No era la voz siseante del audio de la tablet. Era una voz quebrada, histérica, casi animal. Isadora, por favor, no puede hacernos esto. 18,000. ¿De dónde vamos a sacar eso? Mauricio está destrozado. Nos vas a arruinar. Piense en Lucas, en su nieto. Era la misma táctica de siempre. Usar a mi nieto como escudo humano. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Escuché el mensaje y luego lo borré. Mi nuevo límite era claro. Cualquier contacto futuro sería a través de abogados. No habría más súplicas emocionales. El tiempo de la manipulación había terminado. Mauricio, en cambio, guardó un silencio absoluto. No llamó, no envió mensajes. La vergüenza de haber sido expuesto frente a sus tíos, los patriarcas de la familia, había sido un golpe mortal a su ego. Su humillación reputacional era total. Había perdido el dinero, la casa y ahora el respeto de los únicos hombres en la familia, a los que temía. El cobarde que había culpado a su esposa en el clímax ahora se escondía detrás de su silencio. Para mí, ese silencio era la admisión más ruidosa de su culpa. Sabía que nunca volvería a mirarme a los ojos de la misma manera. Los $18,000 fueron devueltos. No de golpe, por supuesto. Álvaro tuvo que apretar las tuercas legales. Vendieron la camioneta BMW X5. La vi desaparecer de su garaje una tarde que pasé por el vecindario. Fue reemplazada por un modesto sedán de segunda mano. El blog de estilo de vida de Camila desapareció de Internet. La Lifestyle LLC fue disuelta. El dinero regresó a mi cuenta en 3 pagos dolorosos, cada uno acompañado de una nota de disculpa redactada por un abogado. No era arrepentimiento, era el sonido de la rendición financiera. Mi jubilación estaba completa de nuevo. Establecí el nuevo límite más importante, el de mi nieto, Lucas. Hice que Álvaro les comunicara mis términos. Eran simples e innegociables. Podían ver a Lucas, porque el niño era inocente en todo esto. Pero las visitas se harían exclusivamente en mi casa, bajo mi supervisión.
Yo ya no sería su niñera gratuita de 40 horas semanales. Se acabaron los días en que yo iba a su territorio. Ahora ellos vendrían al mío, bajo mis reglas. El control de la narrativa familiar había vuelto a mí. La primera visita fue una prueba de esos nuevos límites. Mauricio trajo a Lucas un sábado por la mañana. Se quedó en la puerta del vestíbulo, incapaz de cruzar el umbral sin mi permiso. Su mirada no encontró la mía. Se fijó en el suelo de mármol. «Hola, mamá», murmuró. «Hola, Mauricio. Pasa a la sala. Lucas y yo estaremos en el jardín». No hubo charla. No hubo café. Se sentó en el sofá de la sala, rígido, mientras yo llevaba a mi nieto al patio trasero para enseñarle los rosales. Él era un visitante en la casa que había intentado robar. La justicia poética era amarga, pero necesaria. Mi rutina se transformó. La sensación de ser gestionada desapareció. Cada mañana me sentaba en mi escritorio, no en la cocina, y revisaba mis propias finanzas. Leía los informes de mi fideicomiso, esos que Mauricio decía que eran muy complicados. Resultó que, después de gestionar presupuestos de hospital durante 20 años, un balance de inversiones era bastante simple. Comencé a llamar a mis antiguas colegas del hospital, organicé almuerzos, retomé mi voluntariado en la clínica local. Mi mente, que según Camila estaba olvidando todo, estaba más aguda que nunca. Mi competencia oculta ya no estaba oculta. La casa también respiró. Despejé el comedor, el escenario del clímax, guardé la porcelana fina y compré un juego nuevo, moderno y alegre. Pinté la pared donde se había sentado Mauricio de un color marfil brillante. Convertí el espacio de una sala de juicio de vuelta a un lugar de vida. La casa había dejado de ser un activo a defender para volver a ser un hogar para disfrutar. Cada cambio de cerradura, cada dólar recuperado, era un ladrillo más en la reconstrucción de mi soberanía. Mi dignidad no solo estaba restaurada, estaba reforzada. El tiempo pasó. La primavera llegó. Meses después del enfrentamiento, la escena final de mi transformación se consolidó. Estaba en mi jardín, no huyendo de una llamada, sino enseñándole a Lucas, que ahora tenía 7 años, a podar mis rosas. Le mostraba cómo hacer el corte preciso, justo encima de una yema nueva, cómo desechar la madera muerta para dar paso a la vida. El sol calentaba mi espalda. Mauricio estaba adentro, en la sala, leyendo una revista, esperando pacientemente a que termináramos. Ya no era una amenaza. Era solo un hombre que esperaba permiso para llevar a su hijo a casa. Me senté en mi banca de piedra y me serví una taza de té. Lucas corrió a jugar con el viejo camión de bomberos que le había regalado. El mismo día que recuperé la tablet, el aroma del té de jazmín se mezclaba con el de las rosas recién cortadas. Había recuperado mi casa, mi dinero y mi nieto. Pero lo más importante, me había recuperado a mí misma. La calma era total. Miré a mi nieto jugar bajo el sol. Descubrí que la verdadera soledad no es estar sola, es estar rodeada de gente que te quiere pequeña. Ahora, por primera vez en años, estoy en paz y estoy completa.